Muchos vídeos le hemos dedicado ya a esta obra tan relevante para buena parte de nuestro país y casi siempre con la misma sensación. Se avanza pero lento, se anuncian novedades pero no se inauguran tramos y estos días ha saltado de nuevo a la polémica con sus plazos por el anuncio de un nuevo retraso, esta vez en Alicante y el lío político que se ha generado a su alrededor. Vamos con el origen de la discordia, la revelación de un retraso que muchos ya vaticinaban, el de uno de los tramos más importantes ahora en ejecución, las obras de vía y electrificación destinadas a la adaptación del tramo La Encina-Alicante al ancho estándar, que se ha dado a conocer tendrá un plazo de 42 meses, es decir, 3 años y medio, en torno a un año más de lo que se esperaba y que retrasa mucho más de lo deseado la conexión de esta ciudad al corredor mediterráneo, lo que hace imposible que esta obra esté lista para el 2027 como se venía diciendo, ya que tras los trabajos quedaría el siempre delicado proceso de pruebas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tal noticia ha provocado un cruce de acusaciones entre el gobierno valenciano, acusando al Central de dejadez, y el Ministerio de Transportes, que ha contraatacado recordando que hasta 2018 mucho de lo ahora en marcha en todo el corredor estaba paralizado, con una respuesta del Ejecutivo de la Generalitat acusando de perjudicar de nuevo a la Comunidad Valenciana y alertando de que, como ya ha ocurrido con la Estación Central y Túnel Pasante en Valencia, este tramo de unión del nudo de la Encina y Alicante podría demorarse hasta el 2030, algo que ha desmentido rotundamente Transportes. Por otro lado, el alto comisionado del corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, hacía un repaso en sus redes sociales de los motivos de este jarro de agua fría y de cómo están ahora mismo las cosas en este punto, donde la clave reside en la complejidad de la adaptación del antiguo túnel de Elda, recordando que se han tenido que realizar los estudios funcionales previos o los proyectos constructivos y ahora ya se está en disposición de construirse para que sea una realidad en los próximos años. Actualmente el túnel de Elda está desbloqueado y el proyecto de tercer hilo aprobado y en licitación, así como la ejecución de las obras, siendo un tramo de 77 kilómetros de vía que va a adaptarse a ancho mixto para viajeros y mercancías y por el que, recordemos, transitarán en el futuro los trenes entre Alicante y Valencia. Otro punto que Boira quiso destacar es que se trabaja en la adaptación de instalaciones de seguridad por un valor de 51 millones de euros y se están acometiendo los trabajos de vía y electrificación para la implantación de ancho mixto con una inversión total de más de 200 millones, aseverando que se está haciendo lo que no se hizo antes. Evidentemente, la confirmación de este retraso no se puede acoger con agrado en los lugares afectados, y en el fondo ambas partes tienen razón. Por un lado, el gobierno actual en recalcar que ahora se está actuando de forma contundente en los trabajos pendientes, especialmente en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el hartazgo de la sociedad en las 3 provincias de esta comunidad es más que lógico, teniendo en cuenta la cantidad de años de obras y supuestos avances que apenas se notan en el día a día, y todo parece retrasarse más y más, sin llegar a lo que todos queremos: inauguraciones y mejoras tangibles. Algo que podría comenzar a cambiar en 2025, con suerte, donde todo apunta que llegará uno de los pasos más esperados, ya que la buena marcha del tercer hilo entre el nudo de la Encina y Valencia capital permitirá a los trenes, por ejemplo Van, circular entre ambas ciudades, mejorando mucho los servicios actuales, algo que se espera pueda ocurrir en 2025, aunque siempre con muchas dudas y a la espera de la terminación de las obras y las pruebas posteriores. Esperamos, deseamos, que obras como estas dejen de ser noticia por los enfrentamientos políticos o disgustos y podamos contar esos avances tangibles que se siguen dilatando o no parecen llegar nunca, comprensible por la magnitud de lo que está en marcha, pero que desesperan al usuario. No le quitaremos ojo al corredor mediterráneo y seguiremos contando lo que sea noticia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.